Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le damos toda Rabba a Abacados que nos permite llegar en este momento cuando estamos en la Parashá Shemini, recordando la parte número 2 que no se pudo dar, pidiendo disculpas por el proceso de enfermedad, que estoy ahí intermedio, como dicen, saliendo un poco, costando un poco, pero aquí estamos, Baruch Hashem. Entonces, nos tocaría la parte número 2 de la Parashá Shemini. Vamos a dar una bendición para comenzar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim ben atah lanu terato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has otorgado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Esperamos que se esté escuchando bien, que se entienda bien y que nos disculpen por si uno se levanta algo debido a este proceso. Hablamos de la Parashá Shemini, el llamado. Podemos observar cómo Aarón a Cohen constantemente se sacrificaba por el pueblo, por Am Israel, aun cuando sus hijos murieron por causa de encender un fuego extraño. Mire, tremendo. Un fuego extraño, un incienso que no fue ordenado. Y eso lo leemos en Baikra 10.1. Beba, Kasha. Tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su incensario. Pusieron en estos fuego y colocaron incienso sobre este, acercando ante Hashem un fuego extraño que él no les había ordenado. Ahí está claro. Mira lo que pasó. Tomaron los hijos de Aarón un incensario cada uno y pusieron en estos fuego y colocaron incienso sobre él, dice esta versión, acercándose ante Hashem con un fuego extraño que él no había ordenado. Recuerden, cuando hay una orden de algo, es así. Salió un fuego ante Hashem y los consumió, y murieron ante Hashem. Moshe le dijo a Aarón que aunque estuviera de luto por sus hijos, Aarón el Cohen Gadol, esto, mira lo tremendo, nos enseña que no importa cuán desalentados estemos, no podemos olvidar nuestro trabajo. Por más que a veces estamos desalentados, hay un compromiso. No podemos olvidar nuestro trabajo, nuestras conexiones con el Abba, no las podemos olvidar. Cuando pasamos por sufrimiento, por Isurín, tendemos a olvidar el trabajo que el Abba nos ha ordenado. Porque sinceramente no todos pueden o tienen el deseo de seguir haciendo el trabajo espiritual. Cuando se vienen momentos difíciles hay gente que no, tristeza o muerte de alguien, no quieren orar, no quieren estudiar la Torah o no quieren encargarse de lo que el Abba les mandó. Sí, porque no es fácil, pero ahí está el llamado a seguir haciendo oraciones cuando se viven momentos difíciles. Pero vemos en Baikra, en 10.12, Aarón y a sus hijos, Moshe les ordena que continúen con el trabajo espiritual. Le dice, no, ustedes continúen y sigan el servicio de Kadosh Baruj Hu. Y aquí podemos hallar mucha fortaleza y ejemplo para superarnos como personas y como seguidores de Kadosh Baruj Hu, a no caer en el desaliento, en la depresión y después en otra cosa que lleva a la depresión, que no quiero ni nombrar. Baikra 10:16. Respecto del chivo de la ofrenda por pecado, reclamó con insistencia a Moshe, porque he aquí que había sido quemado, y se encolerizó con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que quedaron con vida, y les dijo. Entonces, la mitad de la Torah. Es tremendo esto. Esto es algo impresionante. La mitad del rollo, el Sefer Torah,
todos los pergaminos, la mitad de la Torah está marcada bien, sea por una letra, una palabra o la mitad de la Torah en general. Aquí la palabra daros, inquirió. Llegamos a la mitad de la Torah. En cuanto al número de palabras, impresionante. La Parashat Shemini, ahí está la mitad de la Torah. Es impresionante. Pero hay una letra que después, un nombre, que llega al centro. Es el centro de todo el Sefer Torah. Hay una palabrita que está en el centro. Y esa palabra tiene una letra Vav grande. Justamente allí. Es como una estaca clavada. Como acá hay algo importante. Entonces, vemos que la mitad, acá, la mitad de la Torah, con la palabra daros, inquirió. En cuanto al número de palabras, también correspondiente a eso. Y todo lo que está a la mitad, a lo largo, que nos conecta con la energía de la columna central y el equilibrio. La columna central nos ayuda a reactivar nuestro sistema inmunológico en áreas donde nos hemos desactivado. Otro aspecto interesante, que la palabra aramea, para la palabra teibá, que significa protección, arca, el arca de Noah. Por lo tanto, cuando conectamos con la palabra darosh, no solo recibimos la energía de equilibrio y reactivación en nuestro sistema inmunológico, también recibimos shemirá. ¿Recuerda que es shemirá? Protección, correcto. Recibimos protección, shemirá. Luego, a través de la alimentación, porque habla de la alimentación esta porción, le importa qué comes, sí, le importa, correcto. Eres lo que comes, cuidado. Luego, a través de la alimentación, en la lectura 6 podemos elevar nuestra espiritualidad. Vemos que Vaikra 11:12, que los animales que podemos comer y cuáles no. Bueno, para los hijos de Israel, los que hacen pacto con Hashem, tienen una dietita. Bueno, tú te quieres hacer un pacto especial, aquí hay una dieta para los que hacen pacto. El que no hace pacto con Hashem no tiene el compromiso de hacer esta dieta. Pero esta dieta es conveniente. Es muy buena dieta y el Abba sabe por qué. Y acá dice que animales podemos comer y que no. La conciencia de las leyes kashrut, que es que no te alimentes nada más por satisfacer los deseos carnales, que no te alimentes nada más por quitarte el hambre, para matar el hambre. Un verdadero sadit, cuando consume alimento, lo hace en aras de elevar la energía que contiene ese alimento. Para guardar misbot tienes que alimentarte bien. Ahí está el detalle. Para guardar mandamiento hay que comer bien, hay que seguir una dieta. No es lo que a mí me gusta. Si yo soy un hijo de Hashem, es lo que Hashem me ordenó a través de su Torah y su profeta. Vaikra 11:42. Todo lo que repta sobre su vientre y todo lo que marcha en 4 patas, incluso aquellos con numerosas patas, entre todas las criaturas pululantes que pululan sobre la tierra, no comerán, pues abominable es. Mira lo tremendo. Esto es impresionante. Todo lo que anda sobre el pecho. Todo lo que anda sobre el pecho. Repítela de nuevo. Beba casa. Dice, todo lo que repta o lo que anda sobre su vientre, sobre su pecho, y todo lo que marcha en 4 patas, incluso aquellos con numerosas patas, entre todas las criaturas pululantes que pululan sobre la tierra, no comerán, pues abominables son. Qué tremendo, ¿no? Ahí te dice específicamente, todo que se arrastran sobre la tierra y que tengan múltiples patas, para que no diga, este no dijo. Ahí hay que tener mucho cuidado.
hay que estar pendiente siempre los detalles, los detalles de la Torá son impresionantes, porque es para que no digan, mire, yo no sé, acá no, allí bien clarito, que anda sobre 4 patas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, que es abominación. En esa parte hay una letra Vav grande, que es la palabra gajón, vientre, gajón, así está allí. En hebreo está la palabra gajón, y ahí es el centro. Ese específicamente es lo que yo le quiero decir, que está en el centro. Esa palabra está en el centro de la Torá. Sí, impresionante, ¿no? Pero ahí no dice Nahash, sino dice Gajón. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y qué está hablando correctamente allí? Está hablando del serpiente, que es el que se arrastra, y todo lo que le siguen, los reptiles. Pero es impresionante, no dice ahí, no te dice, él no comerás, pero ahí te está hablando de Nahash y todo lo que le acompaña. Vamos a decirlo, físicamente no podemos comer serpientes, ni tampoco espiritualmente, no solamente. Dice así, Kol Holet al Gajón, Kol Holet al Gajón, todo reptil, esta versión, que se arrastra sobre su vientre. Kol Holet Gajón, y justamente Kol Holet al Gajón, Gajón, ahí en esa tiene una letra Va en la Torá, en hebreo, grande. Ahí justamente hay una cosa que divide allí. Es impresionante, ¿no? Pero esa letra Va grande en la palabra Gajón está en la mitad de la Torá. Ahí, justamente donde está el reptil ahí, porque ese es el principio del mal. No comas su enseñanza, no comas su filosofía, no comas el polvo, que el que come se arrastra por el piso y come polvo. Y los descendientes de la víbora comen es polvo. ¿Y qué representa el polvo? Lo material, la fisicalidad. No se guían por la Torá, sino por el emocionalismo, lo que me parece a mí, lo que más a mí me gusta, por el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Busca esa palabra. Entonces, por eso le dice, no te comas lo que se arrastra, no te comas lo que está abajo, lo del bajo, no te comas lo del bajo. Bajos instintos. Sí, de los bajos instintos. ¿Qué hace el águila? El águila sobrevuela, en el sentido que ten la sabiduría, pero no te... ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro serán destruidos por Hashem. Mira lo tremendo, ¿no? La letra Va grande en la palabra Gajón, vientre, está en la mitad de la Torá. En cuanto a los números de letras en el pergamino de la Torá, impresionante. Los Mekubalim enseñan que la letra Va en esta posición, en la columna central, nos recuerda que tenemos una responsabilidad con la luz de Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros, dando que contenemos luz, debemos ser responsables de todo lo que hacemos. Por esa razón la Parashat Shemini es muy especial, porque tenemos justamente dos mitades de la Torá. La mitad con respecto a palabras, la palabra daros, inquirio, y la mitad de la otra parte que con respecto a letras. De las aproximadamente, imagínate, vamos a decir muy grandes, de letras, números de letras, 300.000, por así decirlo, 300.000.
letras que tiene la Torah, llegamos justamente en el centro de la palabra y de la letra. Qué impresionante, ¿no? En el centro de la palabra y de la letra. La mitad de la Torah con respecto a la letra que encontramos en la palabra Gajón, que está en Baikra 11:42. Ya saben dónde está la mitad de la Torah con respecto a letras y con respecto a palabras. Es diferente. Con respecto a letras y palabras están ahí. Es impresionante. Donde todo, dice, vuelvo y repito, todo lo que anda sobre su pecho, su vientre. Hace referencia al ejemplo a la serpiente que no se puede consumir entonces. No se puede porque es la raíz de todo mal. Y justamente esa va parte la palabra Gajón. Entonces, la palabra gajón es partida por una estaca. Recuerden que en el paleohebreo, ¿se acuerdan cómo era la va? Los que habían visto, ¿te acuerdas cómo era? ¿Cómo era la letra va? Entonces, es como un bastón y un cetro que corta a la serpiente, como acá. Hay que cortar el mal. Tenía que venir alguien que es el Hamashiach para cortar a lo que se arrastra en el vientre. Tú te arrastrarás en el vientre y alguien vendrá y pisará tu cabeza y te pondrá en su sitio. ¿Lo tienes por allí? Así es como una estaca. Sí. Sí, entonces, para que usted vea, es como una estaca ahí, como hasta acá, agarrado a la víbora y ahí. Y Hamashiach y Nahash tienen la misma numerología, que quiere decir que para poder pisotear a la víbora y acabar con la raíz cuando eres perdonado y limpiado con la sangre del Mashiach, puedes tener potestad, autoridad sobre la serpiente, sobre los instintos bajos. Pero necesitas al Hamashiach para poder vencer. Por eso vino el Hamashiach, para eso. Por eso tenía que venir el descendiente de la mujer y el secreto está en esta parasha. Entonces tenemos la palabra en el centro y la letra también. La mitad de la Torah con respecto a letra, no olviden, la encontramos en la palabra Gajón, en Baikra 11:42, y en la Haktara, en 2 Shemuel 6:1-19, tenemos la Segulá para la limpieza espiritual. Eso es para que lo anoten. El rey David rescató el arca del pacto después que había sido llevado en la batalla, lo cual le permitió al pueblo de Israel reconectar con metafóricamente hablando, y a veces hacemos acciones que envían el arca de regreso a la cautividad. Esta actará nos ayuda a hacer limpieza espiritual necesaria para que el arca nos pueda ser devuelta. Esto es la presencia de Akadosh Baruj Hu. Sí. Y con muchas acciones negativas que la persona hace, se aleja de la presencia. Cada vez que hacemos acciones negativas, el arca se va. La presencia de Akadosh Baruj Hu se va de nuestra vida. Sin embargo, con la porción de la Torah Shemini, podemos hacer retornar la luz de Akadosh Baruj Hu en este momento. Esta es nuestra oportunidad. Aquel que escucha la palabra, esta es una oportunidad para limpiarse y para que la presencia de Hashem vuelva. Recuerden que cuando las personas llegaban al camino de la Torah, lo primero que se les mandaba hacer, una dieta. Sí, en Hechos está eso. Una dieta. A veces dicen, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que empezar por una dieta. Porque si no, no vas a poder entender, ¿ves? Si lo tienes por allí, ve acá allá.
específicamente la dieta en los emisarios. Creo que está en Hechos 15, creo. Dice. Hechos 15 dice. Hechos 15, ¿cuánto? Hechos 15, 20. 20. Yo les he dicho que escriban que se aparten las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces ahí comienza la dieta. ¿De qué está hablando ahí? Para allá, Shemini. Entonces, no, pero yo soy cristiano, dice la gente. Así que estos son mis mandamientos. Ajá, pero ¿de dónde sacaron eso? Si la Torah está abolida, ¿por qué allí a los nuevecitos se les manda hacer una dieta primero? Vengan cada Shabbat. ¿Qué más dice allí? Y añaden, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien predique en la sinagoga donde es leído cada día de Shabbat. Cada día Shabbat. Tienes que venir a Shabbat. Tienes que cada Shabbat estudiar las porciones, rumiar. Pero primero tienes que hacer una dieta, y lo dice. Sucedió que en el 8º día, ahora, ya podemos entender. El 8º día era el 1 de Nisan, lo cual no es casual que comúnmente la Parashat Shemini se estudie en el mes de Nisan. Es tremendo, ¿no? Este mes es muy especial. Tenemos el Rosh Hashanah de Oraita. Recuerden que es Rosh Hashanah de Oraita. ¿Qué es? Rosh Hashanah de Oraita es el nuevo año según la Torah. Todo lo que diga Oraita son mandamientos que se desprenden de la Torah. Y de Rabanán son mandamientos que se desprenden de un decreto rabínico que se dio por X problema en una comunidad. Entonces el rabino decretó algo que no está en la Torah, pero lo decretó porque se suscitó un problema en la comunidad, y para evitar que sigan sucediendo problemas, el le dio la autoridad de hacer decretos dentro de su comunidad. Y eso hay que respetarlo. La gente no entiende eso. No, pero eso no está en la Torah. Sí, pero si el rabino está decretando que las mujeres se sienten allí y los hombres allí, eso no aparece en la Torah. Pero es porque vio algo. Y no debemos criticar eso. Él sabe con quién está tratando. La comunidad de México tienen algunas cosas, vamos a decirlo, tienen decretos en dependencia a lo que hay, al clima, a lo que se ve, a lo que impera. Recuerden que hay zonas que están tomadas por principados, por eso que se te dan esta para allá la autoridad a través del sacrificio del Hamashiach, que es el antídoto contra el Nahash, que aparece acá, que no comas lo que hace el Nahash. Y no. Entonces ahora tenemos Rosh Hashanah de Oraita, de Torah. No se olviden que Oraita, todo lo que viene de la Torah, Oraita, de Or. Tenemos la festividad de Pesach según las leyes espirituales. En todo el mes de Nisan. No se recitan Selijot, no se hace Tahanun, porque Nisan es un mes muy bendecido, pero claro, siempre hay que hacer Iboedú. Ahí sí, no se recita Tahanun general, pero en la Iboedú sí tiene que ser tu Tahanun en sentido personal, porque todos los días cometemos pecados. Por eso que sí. Sí, no hacemos públicamente, pero en la intimidad siempre a veces cometemos errores, nos enojamos, decimos una mala palabra y no podemos dormir con eso. No se recita Tahanun, así que me voy a acostar. No te puedes acostar así. Tienes que limpiarte, sacar el basurero y dormir sin basura. Entonces, ya sabemos lo que pasa, porque es un mes bendecido. Hay que aprovecharlo. Entonces lo que hacemos es Iboedú, luego del rezo diario, Shaharit, Mincha, Yabé, una Iboedú, tus cosas personales. La primera semana del mes son muy positivas y las segundas 2 semanas no son tan positivas. Eso ocurre con la mayoría de los meses, pero en particularmente este mes de Nisan todos los días son buenos.
Por esa razón, no es casual que la Shejina, la presencia de Akadosh Baruj Hu, bajó en forma de fuego. La presencia de Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, en forma de fuego, descendió por primera vez para tomar los holocaustos, un primero de Nisan. Y sucedió el 8º día que llamó Moshe. ¿Por qué hace referencia al 8º día? ¿Por qué 7 días anteriores se construía el Mishkan y se desarmaba el santuario portátil, pero la presencia de Akadosh Baruj Hu no descendía? Hasta el 8º día fue la Hanukkah, fue la inauguración. 8 luminarias, 8 candelicas, como cantan por allí. 8. Pero la menorá no tiene 7 brazos. ¿Y cuánto duró el milagro de Hanukkah? 8. Claro, la menorá representa lo natural, el estado natural, la perfección en la naturaleza. Pero lo que está sobrenatural es el 1, y ese es el 8, el Ruach HaKodesh. Y ahí está la gente no entiende, no, pero ¿por qué 8? Ya sabes, ¿por qué 8? Ahora, vemos ahí inauguración. Aarón HaKohen tenía una gran responsabilidad, que era conseguir la conexión de los Bnei Israel con su Creador. Y parte de esa conexión es Capará Abono. Capará Abono. Mira lo que hace el Kohen Gadol. Capará Abono. Ese es el trabajo del Kohen Gadol. Nos dice mucho, ¿no? Am Israel hace Teshuvah del becerro de oro, y es entonces que se revela la festividad de Yom Kippur. Era entonces que el Kohen Gadol Aarón ya no entraba al Kodesh Kadashim con vestimentas doradas, porque el oro va a recordar el becerro de oro. Por estas razones, el shofar de Rosh Hashanah debe ser de carnero y no de toro, porque el toro recuerda al becerro de oro, una imagen de la idolatría. Muchos comentan que en este momento se le fue dada la orden a Aarón HaKohen y vio un becerro de oro en visión y quedó inoperante para el servicio. Pero Moshe Rabenu lo tranquiliza, por eso es que estaba así, haciéndole ver que es una ilusión de Yeseh Hará. Y mucho cuidado entonces con sueños o visiones que te hacen paralizar en el servicio de Hashem. Mucho cuidado, porque eso es lo que quiere hacer el Yeseh Hará, paralizarte con cosas del pasado. No te puedes detener por eso. Esta parasha está para eso. Aarón estaba pasando por eso. El Yesher Hará estorbaba a Aarón HaKohen porque quería impedir de todas maneras la expiación de los pecados de Israel. También Yeshua representa, Yeshua reprende a Kefa en una oportunidad, y lo leemos en Mateo 16:23. Mateo 16:23. Dice: pero él volviéndose, dijo a Kefas: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Ahí está el Yesher Hará. Mira lo tremendo, ¿no? Quiere poner interferencia para que no haya capará abono, para que no haya expiación. Imagínate si Yeshua no cumplía con la misión. O sea, no mueras. Kefa le dijo, no, que no te pase a ti, le dijo. Ahí está la parte. ¿Qué dice? Eso se encuentra en el Pasú 22 y dice: cuando Kefa, tomándolo aparte, lo sacó aparte, comenzó a decirle: Adón, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mira lo tremendo. Pero ese es su trabajo. Imagínate, Aarón,
tú no vas a orar hoy. No sacrifiques eso, no. Quédate tranquilo, ven y quédate con nosotros acá. No, si yo no hago eso, ustedes perecen. Si yo no doy mi vida, ustedes perecen. Yeshua tenía que dar la vida. Entonces es una sombra profética. Dice, quítate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones las miradas en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. Esas son cosas de las tierras. Cuando le sucedió esto a Aarón a Cohen, Moshe lo calmó, diciéndole que dependía de Aarón la expiación de todo el pueblo. Yeshua también lo sabía, que dependía de él. De todo esto debemos aprender a identificar los focos de nuestro remordimiento, de nuestra conciencia, porque muchas veces venimos cargados con mochilas muy pesadas del pasado y que a veces nos paralizan y creemos que ese remordimiento de la conciencia es algo bueno. Cuidado con eso. Pero si el remordimiento de conciencia te paraliza y no te deja avanzar y no te deja cumplir con tu misión, como quiso venirle a Yeshua, mira, no, que no te pase a ti. O Aarón, no, tú no puedes. Tú cometiste un error con el becerro. No, el Abba te perdonó ya. ¿A quién le vas a creer? ¿A Yeser Hará? Cuando el Abba borra, si dice yo borré tus rebeliones, es porque las borró, compadre. Las borró. ¿A quién le vas a creer? ¿La voz de Yeser Hará? Sí, todavía están ahí latentes. O te comes lo que dice la víbora, lo que se arrastra por el vientre y su filosofía, o te vas a comer lo que te dice el Abba Kadosh, que es el leje que viene del cielo. Entonces viene y le calma, porque viene con ese remordimiento. Si eso te paraliza, entonces debes sustituir. Sacar eso. Elige. Primero, por eso es que la columna central. Tú eliges si te vas a izquierda o a derecha. Primero aprendemos que debemos estar atentos al comenzar a realizar una misbah, ya que el Yeser Hará, el instinto del mal, hará todo lo posible para impedir nuestra labor. Él querrá arruinar todo lo que podemos hacer dentro del camino espiritual. El Satán sabe que si tú ejecutas una misbah, vas a traer luz para tu vida, para todos aquellos que te rodean. Y como el Yeser Hará es oscuridad, tiene que impedirlo. Debemos identificar cuando el remordimiento de conciencia viene por Yeser Hará o cuando el sentido de culpa viene por el deseo de superarnos a nosotros mismos, es decir, una tristeza para arrepentimiento genuino y un cambio de actitud. Recuerden que la otra tristeza es de muerte. ¿Sí? ¿Cuál es? Si te va a llevar al arrepentimiento, me viene algo del pasado. Bueno, debe ser para que digas con nombre y apellido y renuncie. Pero si te viene algo que te neutraliza, no te deja orar, no estudias Torah, no cumples tu misión porque te vienen esos pensamientos, eso no es del Abba. ¿Qué dice la palabra? Se encuentra en 2 Corintios 7:10 y dice: porque la tristeza, que según Elohim produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Esa tristeza te lleva a la depresión y te trae muerte. Por eso la otra es de arrepentimiento genuino. Debes comprender que el remordimiento de conciencia, la culpabilidad, los traumas, los miedos muchas veces que se gestaron en el pasado, no necesariamente nos tienen que paralizar. No,
ay, cada vez que me acuerdo de eso, ay, me trae malo y me paralizo. No, si el Abba te sanó, no tendría que paralizarte. Ahí está el trabajo que tenemos que dejar con el 8, el Ruach HaKodesh, Shemini, para que Él nos ayude y nos circuncide el corazón y nos quite eso que hace daño, para que no nos paralice. Si te paraliza en esos momentos de identificar los focos rojos y seguir adelante confiando en el perdón de Kadosh Baruj Hu, que nos otorgó a través de la expiación de Yeshua HaMashiach. Ahí está la palabra de Emuná. ¿Crees en lo que hizo Yeshua? Para los que comprenden, muchas veces las personas cuando les invita y les dice, mañana te espero para la tefilá. ¿Y qué responden? Si el Abba lo permite. ¿Ves? Ahora la moda, muchos dicen, si Dios quiere, dicen unos por ahí. Otros dicen, mañana si el Abba me permite. Ahora es Besrash. Claro que Kadosh Baruj Hu quiere y desea que hagas acción espiritual. ¿Quién dijo que no? Si Él quiere, no, claro que quiere. No es así. Y por supuesto que quiere. Por supuesto que quiere y desea que esa acción espiritual. Basta que tú quieras también. Ahí está el otro detalle. Pero no ponga la excusita de Besrash. Si Él me lo permite. Claro que cuando Él quiere, Él lo permite. Pero sí, eso te va a permitir siempre. ¿Será que nos pueden ayudar a orar? Vamos a ver, no. Vamos con la fuerza allá. Sí. Basta que usted quiera y el Abba le acompañe. Pero, porque si tú no preparas la vasija y no te dispones, no sucederá. No, porque Hashem no obliga a nadie. Él te dice, ¿quieres orar? Claro que sí quiero. Es menester, es necesario. Hay que identificar cuando el remordimiento o el sentimiento de culpa proviene de Yetzer Hara. Hay que identificarlo. Y no del deseo de superación. Es por eso el equilibrio. ¿De dónde viene esto? Esto me trae tristeza, me paraliza, no me deja seguir mi trabajo, o esto me trae, tengo que mejorar, esto no conviene. Te lleva a la superación. Tienes que ver el origen, porque hay una cosa, el origen del mal es el Nahash. Porque Aarón HaKohen se sentía culpable, ¿sí?, por todo lo que había sucedido por el pecado del becerro de oro. Y eso lo tenía traumado. ¿Cómo podemos nosotros identificar un trauma cuando nos encontramos con una situación similar? O algo que evoca el miedo del pasado y nos paraliza. Aarón HaKohen estaba traumado porque le dijeron, toma para ti un becerro. E inmediatamente le volvió el pensamiento de todo lo que sucedió con el becerro de oro. Y así lamentablemente hay personas que han pasado por situaciones pero tan complicadas y horribles y difíciles que cuando escuchan, por ejemplo, de una persona que recibía maltratos y que en ese momento que le golpeaban estaba sonando una determinada canción, cuando esa persona oye la misma canción vuelve a sentir el miedo, el dolor y los golpes que le daban, o una mujer maltratada que durante ese golpe que le proporcionaron se rompió un vaso y de repente se rompe cualquier vaso y evoca el recuerdo del trauma. Pasa eso. No haga así porque así me hace con el trauma. Ahora bien, si vivimos experiencias difíciles
Isurim. Debes comprender que estas también son enviadas del cielo. Y puedes preguntarte, ¿por qué yo quería una experiencia así tan triste? ¿Por qué el Creador permitió que yo viva todo esto en mi vida? Porque esos puntos negros en nuestra película de vida pueden ser utilizados para crecer espiritualmente. Si pasaste por algo feo en la vida, es para elevarte, para ser más fuerte, para ayudar a otros, no para arrastrar a otros, sino para decir, yo estuve ahí y yo superé y soy una prueba de lo sobrenatural, de que cómo Él puede cambiar el Yetzer Hara para hacer cosas buenas. Y viene el Gajón y clava la estaca, y el Gajón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar, vas a pisar, vas a tener control sobre los instintos bajos. Cuando eres perdonado y aceptas el perdón de Hashem a través de su sacrificio, que nosotros sabemos que es Yeshua. Ahora, vemos que es para crecer espiritualmente. Las situaciones difíciles, tristeza, problemas económicos, enfermedades, divorcios, separaciones de todo tipo. Tus hijos no te quieren hablar, tu familia dejó de hablarte, quedaste en un desierto, se te quiere ir la esposa, o viceversa. Si la culpa te impide cumplir con una misbah, ahí está el problemita. Es el momento de sustituir esa culpa por la responsabilidad. Sí, me puede doler, puedo estar pasando por una situación difícil, pero primero es el reino y lo demás vendrá solo. Yo me encargo de mi trabajo espiritual y Él se encarga del otro trabajo que yo no puedo hacer. Si la culpa te impide cumplir con la misma, es momento de decir, hay que ser responsable. La responsabilidad ante todo, en la Torah. Moshe Rabbeinu explicó a Aarón HaKohen que debido a él, que gracias para que me puedan entender, a que él tenía un corazón roto por los errores, por los traumas del pasado, ahora él tiene la sensibilidad y el amor y la empatía para buscar la rectificación del pueblo de Israel. Y esto Moshe Rabbeinu, Aarón HaKohen, le decía Moshe a su hermano, tú sientes culpa por el becerro de oro, pero debes de saber que así como tú sientes la necesidad de perdón, de rectificación y superación, ahora todo el pueblo de Israel que ha pecado necesita exactamente lo mismo y tú lo conoces. ¿Y quién más puede reparar el corazón de los pecadores que aquel que tiene un corazón roto por el pecado gravísimo de Cajal Israel, de la comunidad de Israel, de la congregación? Quiere decir que solamente un pecador puede sentir el sufrimiento de otro pecador. Y por eso hay capará, como David Amelech lo decía. El rey David dijo, toda Hashem, límpiame. En el Teilín lo decía. Para que yo pueda enseñar. Ahora ya sé por qué pasé todas estas cosas. Ahora ya sé por qué pasé todos estos problemas. Estos Isurim. ¿Dónde está? Se encuentra en la Teilá 51, 10 al 15, dice: Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un ruach recto dentro de mí. No me eche delante de ti, no quite de mí tu Ruach HaKodesh. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Ruach noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. Líbrame
de toda clase de homicidio, oh Elohim, Elohim mío, Elohim de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Adón, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, vean eso. Entonces, quiere decir que un pecador puede sentir el sufrimiento de otro pecador. Y por eso hay capará. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces por eso Yeshua se le dio un cuerpo para que tenga tentaciones y las padezca. Tenía tentaciones. No se crean que Yeshua no tenía tentación. Tenía, solamente que se sujetaba, porque él sabía su misión. Y él sabe nuestras debilidades, sabe que pasar hambre, pasó hambre, sabe que pasar necesidad, dormir en una piedra por ahí en el monte, sabe que es dolor, sabe que sufrir dolor en todo lo esplendor de dolor, por eso varón de dolores. ¿Qué cuento le va a decir a Yeshua? Dolor, te va a decir, yo soy el maestro de los dolores. Otra traducción dice pruebas, distintas pruebas. ¿Qué pasó? Distintas pruebas. Dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, en todas las 1001 pruebas, las 1001 tentaciones pasó. Para que usted vea que Yeshua es Yeshua, el Abba no es tentado por nada. He aquí el dilema. Yeshua sí fue tentado. El Abba no puede ser tentado. El creador del universo no puede ser tentado por nada ni tienta a nadie. El creador del universo solamente te prueba, pero no tienta. Las tentaciones tienen como objetivo destruirte. Pero él pasó tanto prueba como tentaciones, dice todo. Reflexiona. Tú puedes ser afectado por los errores que cometiste en el pasado, por las circunstancias difíciles que has vivido y estar paralizado, traumarte y decir, no puedo seguir más. O puedes utilizar ese mismo pasado oscuro para iluminar a los demás. Y a través de tu superación personal y espiritual, ya que el Cohen Gadol sabe que es cargar con pecados que abruman el corazón de la persona. Es el único que puede saber cómo descargar el corazón de los pecadores. Él que aprende del pasado transforma sus errores en virtudes. El propósito de los ataques del oponente es que nos demos cuenta del valor que tienen las misbot, que el cumplimiento, ya que el oponente solo ataca cuando ve que se va a revelar una gran luz. Ahí es cuando ataca. Hay una luz grande que se va a dar en Shemini. Ahí es donde ataca. Baruch Hashem, que permite que se revele la luz. Y ese fue el momento que Aarón Cohen identificó el Yetzer Hará y dijo, no vale la pena darle energía al instinto maligno y paralizarme, porque si el instinto maligno me está atacando es porque en esa situación hay luz. Cada vez que voy a orar me da un montón de cosas antes de venir. Se me pincha la moto, se me apaga la moto, me da escalofrío. Quiere decir que hay luz allí. Cuando usted va a hacer algo malo, se da todo fácil. Pero cuando vas a revelar luz, ahí es donde viene la guerra. Y ahí es donde se le da la autoridad para pisar a lo que se arrastra por la tierra. En otro dice que Labab significa clavo
o gancho. Y en la carnicería se utiliza el gancho para sujetar la carne. Ahí está, qué tremendo, un gancho. Entonces vemos allí, no vale la pena darle energía a Yeser Hará. Eso lo dijo Aarón. Identifiquemos hoy, mejor dicho, me incluyo, lo que tenemos que cambiar, porque todos tenemos que cambiar, lo que tenemos que superar. No vivas más en la mediocridad espiritual, porque si tú no identificas, si yo no identifico qué es lo que tengo que cambiar, simplemente vamos a quedar en esa negatividad. En lugar de avanzar, vamos a retroceder. Hebreos 10:38. Dice. Hebreos 10:38. Sí. Dice, mas el justo vivirá por emuná, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tenemos que seguir adelante, por más situaciones difíciles, por tristeza. Usted ve la vida de Jacob Avino. Ay, queremos tener la plata que tenía Jacob Avino, pero usted no sabe la dificultad que vivió nuestro patriarca. Le agarraron a su hija, le pasó esto, lo otro. A otro en la actualidad le pasa eso, deja el camino de la Torah, retrocede. Yo no sigo esto, no soporto. Él tenía una responsabilidad. Nunca se apartó de la Torah. Porque me pasó esto, me aparto de la Torah. Me voy al mundo. El que retrocede no agrada a mi alma. El justo vive por emuná. Yo sé que al final todo se va a transformar. La negatividad se va a transformar en algo bueno. La víbora al final ya no morderá al niño, sino que jugará con él y será como mascota en el 7º milenio. Esa es la habilidad del HaMashiach, de cambiar todo, para que la morada de Hashem, para que Hashem se manifieste en la tierra, en donde ya ningún animal se va a atacar, ninguno al otro. Vemos, es tremendo, ¿no? Ahora, el Tobot Halebabot dice que el Yeser Hará es comparado como telaraña, la cual se va engrosando cada vez más que se logra neutralizar y atrapar a su presa. El instinto maligno no ataca de manera masiva, lo hace poco a poco, despacio. Llega un momento donde nos damos cuenta y estamos enredados. Cuando los Erez Rat asesinaron a Hur, ¿se acuerdan? Lo que hicieron los Erez Rat con Hur. ¿Quién era Hur? ¿Se acuerdan? El papá de Bezalel. Cuando ellos lo asesinaron, porque él quería impedir la fabricación del becerro de oro, fue allí que Aarón HaKohen razonó y dijo: si yo me opongo a lo que ellos quieren hacer, me van a quitar la vida. Y no es cualquier cosa darle vida a un Cohen, no es cualquier cosa darle vida a un Cohen. Si hay algo negativo que provoca un daño irreversible en la vida de la persona o dentro del pueblo de Israel, es cuando le quitan la vida a un Cohen o a un Naví. Qué tremendo. Si hay algo negativo que provoca un daño irreversible en la vida de persona o dentro del pueblo de Israel, es cuando le quitan la vida a un Cohen o a un Naví. Cuando se le quita la vida a un profeta o a un Cohen, tiene exterminio sobre todo el pueblo de Israel y no hay retorno. Qué tremendo. Vamos a ver Lamentaciones 2.20. ¿Qué dice allí? Libro de Lamentaciones 2.20. Dice: mira, oh Hashem, y considera quién has hecho así,
Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado, han de ser muertos en el santuario del Adón, el Cohen y el profeta. Han de morir, ¿qué dice? Han de morir en el santuario de nuestro Adón, el Cohen y el profeta. Mira lo tremendo, ahí lo dice bien clarito. El Cohen y el profeta, el Naví. Han de morir en el santuario. Hay pecados que se pueden, que se pueden reparar, pero el pecado de quitarle la vida a un Cohen o a un profeta, qué tremendo, ¿no? Aarón Cohen era también profeta. Cuando Aarón fue con Moshe delante de Faraón, está escrito que se convirtió en un profeta de Elohim. Por esta razón, Aarón Cohen era el primer profeta y luego fue constituido Cohen Gadol. Si le quitaban la vida, sería irreversible para el pueblo de Israel. Impresionante. Aprendan esto, amen a sus profetas, respeten a sus profetas y a sus ministros, quiéranlos mucho y entonces vendrá bendición. Pero si no aman al profeta, imagínense si le quitaban la vida a Aarón. Aarón dijo, mejor voy a evitarles algo peor. Por eso dijo, sí, al pueblo, sí hagan las cosas, porque si lo mataban a él, no iba a haber expiación. Es tremendo, ¿no? No se olviden, porque recuerden que dice, ¿qué hacía Moshe? Hablaba con el Abba y le transmitía la cosa que al profeta que iba a dar al pueblo, porque él era el que decía, anotaba las cosas, y Aarón era el que transmitía lo que decía el profeta Moshe. Es tremendo, ¿no? Pero así comenzó todo. El profeta Moshe recibía y le daba al otro profeta, porque él decía que no quería hablar. Dice, bueno, tú me dices a mí y él hablará por mí. Yo escribo, yo anoto y él habla por mí. Sí. Entonces Aarón sabía que eso era irreversible, ¿eh? Aarón permitió el becerro de oro, pero impidió el pecado más grande, que fue la muerte de un Cohen y un profeta. Impresionante. Y en definitiva lo que sucedió, lo que sucedió fue algo para distraer, ¿verdad? Fue que el becerro se volvió como una distracción, que a pesar de que trajo un efecto muy negativo, pero detrás de todo lo que pasó hubo arrepentimiento del pueblo de Israel. Del becerro de oro, que de ahí surgió Yom Kippur. Es tremendo, ¿no? Del becerro de oro hay expiación. Aún de la misma idolatría puede haber arrepentimiento, hay oportunidad si se arrepiente. Pero de lo que no hay arrepentimiento es quitarle la vida a un profeta o un Cohen. Eso sí que es terrible. Cuando un profeta te llama la atención, no te estás enfrentando a la persona, sino al Ruach de Hashem, que está en él, que está hablando para ti. Ahora, ¿qué representa el 8? La gente dice, se volvió un 8. Dice. Sí, pero el 8 no es algo malo en la Torah. El 8 es algo impresionante. ¿Qué representa el número 8? Dice Jajamín que tenemos 3 números claves. Número 6, que simboliza la realidad física. Como lo dice la Torah, Elohim creó el mundo material en 6 días. Mundo material. En el 7º descansó. Recuerden que eso, 6 días, lo físico. 7 descanso, otro día que creó el agua, que son los días de purificación que se hizo, de preparación de los
de los Kohanim. 6 representa el mundo físico, mundo material. Representa lo que podemos percibir con los 5 sentidos. El número 7 representa la energía interna de esa realidad material. El número 7 es la energía interna de la realidad material. Por eso tú tienes que todo lo material que está allí tiene un 7. Lo que pasa es que la gente no lo puede ver. Lo que no puedes ver. Pero sabes que está allí una energía. El cuerpo posee alma. Este vaso posee átomos. Los átomos poseen energía. La energía es el reflejo de la luz de Hashem. El número 7 entonces representa la energía interna de cada cosa. Eso también lo podemos ver en la semana. Tenemos 6 días en donde nosotros nos enfocamos en el plano material, en el mundo físico, en las labores del domingo a viernes. Pero llega el Shabbat y conectamos con la energía interna de ese mundo material. Hoy nos conectamos con la energía interna del mundo material. Del número 7 emana la luz para los 6 días de la creación. El número 8 representa la trascendencia de la fisicalidad. Por eso tenemos mitzvot que tienen que ver con el número 8. Sí. Ejemplo, después de Sukkot, ¿qué viene? Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es el octavo de contención, donde contenemos toda la energía de los 7 días de Sukkot. Qué impresionante. Tenemos la Brit Milá, que se realiza el octavo día a partir del nacimiento del bebé. Y esto es porque debe pasar primero un Shabbat. Una vez que el niño recibe la energía del Shabbat, ya está preparado para conectar con la trascendencia. Y por eso Brit Milá se hace el octavo día. Tenemos 8 días de Pesach fuera de tierra de Israel. Entonces, tenemos el plano físico, la energía de ese plano físico. Y cuando estos dos se fusionan, entonces surge la trascendencia representada en el número 8. El 1 se manifiesta y se suma y son 8. Y no es casual que el número esté representado por 2 círculos. El círculo de la derecha representa la energía espiritual y el círculo de la izquierda representa el mundo material. Cuando los unes surge la trascendencia. En el marco del número 8 fusionamos el plano espiritual con lo material. Cuando una persona come para quitarse el hambre o para matarse el hambre, está conectando solamente con el mundo físico. Pero cuando comemos para satisfacer el hambre, pero para también elevar las luces contenidas en los alimentos o la bebida, en ese momento estamos conectando con el número 8. No comes por comer. Dice la Gemara que después de la Bería, después de la creación, después de la Bería, Akadosh Baruj Hu hace parejas. Sí, él une parejas. En el sentido llano de esta Gemara, esto hace referencia a que Akadosh Baruj Hu une al hombre con la mujer para que se casen y tengan familia. Esto es lo que hace el Abba. Pues dice, ¿y quién unió? Hizo el Abba al hombre y la mujer y los unió. Él hace uniones entre hombre y mujer, no entre hombre y hombre y mujer. Eso es otro cuento. Pero esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la Torah. Pero detrás de este sibut, detrás de estas uniones, también hace referencia a que Akadosh Baruj Hu le da la inteligencia al hombre para que puedan unir el plano material con lo espiritual. Hay quien toma la energía interna de este mundo para elevarla y hay quien solo toma la energía para hundirla. Es como tomar vino. Si hay alguien que toma vino para incrementar su estudio de Torah y sus niveles de conciencia, es en Shabbat o en las Moedim. Pero otros toman vino para embriagarse e irse al suelo.
Betirosh es hacia la cabeza y Betirash es al suelo. ¿Para qué? Dicen, no os embriaguéis con vino. ¿Para qué? Para emborracharte y caerte. Si no, tú tomas el kiddush para elevar. Ojo, hay grados de alcohol que hay que respetar. ¿Dónde está eso? En Efesios 5, 17 y 18 dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Hashem. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Ruach HaKodesh. Ahí está el 8. Ahí está el Ruach HaKodesh. Entonces, si te vas a tomar un jugo de uva, un vino, es para elevarlo. Es por la alegría de Shabbat, por una misvah. Tengo mi jugo ahí preparado para si tiene 3 grados de alcohol. Bueno, porque a veces fermenta. Pero que sea en aras de Shabbat, de una moed. Pero si lo tomas para irte al suelo, ya es otra cosa. Entonces está Betirosh hacia la cabeza, porque lo estás haciendo con una conciencia. O Betirash al suelo, que estás haciendo porque te quieres emborrachar nada más. Para Shoshamini, que fue la inauguración del Mishkan, nos habla de los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dicen Jajamín que realmente ellos conectaron con el número 8. Akadosh Baruj Hu no se llevó sus ofrendas, más bien los tomó a ellos como ofrenda. Aunque ellos acercaron un fuego extraño, algunos jajamín dicen que fuego extraño fue que ellos tuvieron una iniciativa que no fue correcta. Y esto es que ellos hicieron algo que no fue ordenado por su maestro y guía espiritual. Ojo con esto. Importante. Rabotai y Karim, mis queridos señores, mis amados. Dicen los jajamín que tuvieron una iniciativa que no fue correcta. Hicieron algo que no fue ordenado por su maestro y guía espiritual. Es grave. Esto nos enseña que si tú no estás de acuerdo con tu gran guía espiritual, si tú no estás de acuerdo y no compartes el mismo pensamiento, lo que hagas será considerado como fuego extraño. Cuando Nadab y Abiú hacen lo que no fue ordenado por Moshe, se separan de él. Y eso trae algo que se llama, y sucede, Hayamita, pena de muerte. Porque está haciendo la contra a lo que ordenó el Abba a Moshe. Y Moshe te dijo, mira, hijo, vamos a poner, este vasito va acá, cuando entre no lo toque. Y viene usted, pero a mí no me parece así, y lo mueve. Ya está, ya tienes Hayamita. Yo no creo eso. No es tan así. A mí no me parece. Es una exageración. Pena de muerte. Pero por otro lado, Nadab y Abiú representan Meshirut HaNefesh también. ¿Se acuerdan qué es Meshirut HaNefesh? La entrega espiritual total hacia Akadosh Baruj Hu. Ellos conectaron con esa trascendencia también. Y entonces Akadosh Baruj Hu tomó sus almas como una ofrenda. Digamos hoy el Teilim 25. Esa Nashi. Esa Nashi. Yo elevo mi alma hacia ti. Esa Nashi empieza con Aleph de Abiú y Nashi empieza con Nun de Nadab. Entonces mi alma elevaré a ti. Y hace referencia a los 2 hijos de Aarón. Ellos no eran Reshaim, no eran malvados, sino Sadikim, eran justos. Claro, justos, y a veces nos equivocamos.
No quiere decir, Noah era un justo y no tenía errores, pero eran justos y como seres humanos nos equivocamos, pero tenemos que reconocerlo. Ahí está el detalle del sadí, se reconoce su error. Toma el plano, vemos allí. Quiere decir que cada una persona busca conectar con el 6, con el 7 y revela el número 8. Hay que buscar eso. Cuando una persona busca conectar el 6 con el 7, ¿qué revela? El número 8. Toma el plano material para tu trabajo espiritual y será en ese momento que tus acciones trascenderán y te beneficiarán, pero no solo a ti, sino todo el pueblo de Israel. Sí. Y allí serás bendecido por el Cohen Gadol, Yeshua, y serás lleno del Ruach HaKodesh, el número 8. Teilá 105, 19. ¿Qué dice? Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Adonai le probó. Hay otra versión, ¿sabe qué dice? El decreto de Adonai lo purificó. Qué tremendo, qué bonito esto. ¿De quién es el decreto de Adonai? Crea en mí un corazón limpio, como leímos, y renueva un ruach recto dentro de mí. Salmo 51, Teilá 51, 10. Yohanan 1:9, vamos a buscar. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Sí, ahí vemos. Hay uno que dice, si confesamos nuestros pecados, esa quiero que me consigan. Si confesamos nuestros pecados, es fiel. Él se encuentra en 1 Yohanan 1:9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el trabajo. ¿Qué iban a hacer con Aarón y Cohen? Iban a confesar sus pecados allí. Y ahí es donde venía la expiación. Vosotros estáis limpios, Yohanan 15:3. Juan 15:3. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo le he hablado. Mira lo que dice allí. Por la palabra que yo les he dado. Entonces vemos allí 1 Yohanan 1:7. Dice 1 Yohanan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros, no llanero solitario. Comunión unos con otros. Tiene que tener una comunidad. No es que, no, hazte un maestro solo, llanero solitario, no. Tiene que tener tu grupo. Si no estás de acuerdo con este grupo, sé sincero y dice, mira, a mí no me parece esto, no me parece así la fecha, no me parece la forma que ustedes hacen, pero ser sincero, hay que ser valiente y decir, mira, no me gusta, porque el decir, estar con nosotros, y decir, no, a mí no me gusta esa maxá, a mí no me gusta esto, y así no, eso es fuego extraño. Porque el maestro te dice, mira, no uses ese ser y vienes tú y haces el ser que a ti te conviene o te gusta a ti. Tú tienes que estar en la comunidad donde la te dio y ahí prosperar. Cada uno tiene un grupo, tiene una tribu. ¿Por qué fueron las 12 tribus? Para que cada uno se vestía de diferente forma, pero tenían algo en común, la Torah. ¿Sí? Entonces, así pasa. Entonces, a ver, allá los Yehudim de Etiopía no usan el talí igual como lo usan uno. El de los de Yaminitas tienen su talí, tienen su forma, pero lo único que no cambia es la Torah. Hashem es uno y único. Pero que ellos, el jalá le coloquen algún adorno, otros no le colocan,
Ya eso está en cómo adorna cada uno o cómo hermosea la misma. Ahí está la diferencia, que cada grupo tiene su forma de hermosear los mandamientos, que eso está de acuerdo a tu corazón, al amor que le tenga al empeño que le quieras poner a las misbot. Pero no se critica eso. Si tú no estás de acuerdo con eso, sé sincero y sé valiente y di, mira, esta comunidad a mí no me gusta esto y no me gusta lo que se enseña porque me cuesta o algo, no sé. Pero no venir, sí, todo sí, y cuando está en la espalda, no, a mí no me parece lo que dice Moshe. Porque es un fuego extraño, porque no fue ordenado. Si él dijo así, está en una comunidad, mira, es este color, vamos a hacer así, entonces no hagas la contra. Entonces, por eso pasó con Cora. Cora lo estaba haciendo escondido y agarró y se hizo eso y le pasó lo que le pasó. Ahora, vamos a ver, primero Yohanan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Qué tremendo, ¿no? Todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces vemos allí Daniel 12:10. También puedes ayudar allí en Tito 2:14. Dice Daniel 12:10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos perecerán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los impíos no comprenderán, porque comen de lo que se arrastra en el vientre. Porque comen de la filosofía de la víbora, porque son hijos de la víbora, porque son aspic sorda. Y por más que tú le hables, no pierdas tu tiempo con aspic sorda. Porque aquí dice que los impíos procederán impíamente. Por más que tú le muestres, mire, usted quiere ver, no, procederán impíamente. Y ninguno, dice acá, alguno de ellos, dice acá alguno de ellos, ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Qué dice Tito 2:14? Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Para hacer el bien. Y en la versión que yo tengo dice, en un pueblo, dice celoso de buenas obras. Dice. Así dice mi versión. Hebreos 9:14. Dice Hebreos 9:14, dice: cuánto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará vuestra conciencia de horas muertas para que sirváis al Elohim vivo. Cuánto más la sangre del Mashiach, mira, mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Qué interesante. El otro, Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de Elohim, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Elohim en los Shamayim. Mira lo que dice, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. El 8, ese es el 8. El 8 es la revelación de esa gran luz que tomó cuerpo. Esa luz es el que hace que nosotros conozcamos a Hashem. La luz, su palabra, su Torah. La Torah se manifestó. El Hamashiach es la manifestación de Akadosh Baruj Hu en la tierra para poder conocerle. Entonces, esa es la estaca ahí,
que agarra y divide el origen del mal en tu vida. En el centro le da. Porque justamente está esa palabra en el centro y está la estaca. Hay una, en el Sefer Torah está la estaca, como le dije, que es la va, que clava allí como, aquí está clavado. Lo estaba cazando. Tú sabes cómo es Finjas. Finjas está con la lanza y ahí le clava. Es impresionante. La Torah tiene códigos. Te da cómo las herramientas, cómo clavar esos instintos bajos. Todo lo que se arrastra bajo la tierra, sobre el vientre. Entonces se manifiesta el Melech HaMashiach, que es la manifestación del 8. La manifestación de ese mundo. Viene HaMashiach y se convierte en toma el cuerpo humano, representante de Hashem. Por eso él es el que dice, él es el resplandor de su cabot. Por eso que cuando venga Mashiach, Mashiach tiene una autoridad, es un Elohim. No es que es el Abacados, ojo. El creador es un Elohim. ¿Por qué? Porque él venció. Porque él cumplió con lo que se le ordenó. Y al cumplir se le da una autoridad. Dice, toda autoridad se te da. Y tiene la capacidad y la orden de ordenar esta tierra. Y cuando él viene, por eso todo se va a transformar en un Gan Eden, en donde la víbora ya no morderá a nadie. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Por eso tiene que venir HaMashiach a poner orden. Y se sienta en las alturas, se sentó en el 8. Porque es su mano derecha. El HaMashiach es el mano derecha. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hebreos 10:14. ¿Lo tienes por allí? Sí. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es tremendo, ¿no? Ahora, vemos allí Romanos 8, 35 al 39. Dice, 35 al 39 dice, Al 39. ¿quién es el que nos condenará? Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mashiach? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni malajim, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Tremendo, ¿no? Teilá 136, 23, Salmo 136, verso 23. Dice, el que es en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su compasión. ¿Se acordó de quién? De nosotros en nuestra degradación. Cuando pecamos nos degradamos. Nos empezamos a degradar. ¿Y quién quita esa degradación? Esa degeneración la quita su amor eterno. El amor de Kadosh Baruj Hu, que purifica. Cree en ese amor. Cree en ese amor. ¿Cuál es el amor de él? A través de su Hijo, de Yeshua. Entonces, debemos creer en él más que en la mentira del Yetzer Hará, que él no va a poder. Todo lo puede. Serás transformado si tú dejas que él te transforme tu vida. Así como Aarón pudo ser transformado y nos dio el ejemplo de que un hombre que tuvo muchos errores pudo ser un sinor
de bendiciones para el pueblo, ¿cuánto más ustedes que se arrepienten de sus pecados? Llevar esa negatividad para que otros, para mostrar luz, es decir, se puede salir de allí. Por algo pasaste por esos problemas. Entonces, ¿quién es el decreto de Adonai que purifica según lo que hemos leído? ¿Quién es ese decreto de Adonai que purifica? ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo. Decreto, acción, palabra. Y el verbo era con Elohim. Y el verbo era Elohim porque el verbo es la palabra de Hashem. Y la palabra de Hashem es Yeshua, que se hizo carne. Al decir que el verbo era Elohim, está hablando que es una autoridad. Porque Moshe Rabbeinu era un Elohim. Se le dio una autoridad porque está hablando las palabras de Hashem. Está hablando de Yeshua. Y por eso, de Yeshua, que Yeshua les trae salvación para el pueblo de Israel a través del arrepentimiento, de la Teshuvá, para que regresen a quien los formó. Entonces, ¿quién es el que purifica? El decreto que purifica es la palabra. Todas estas cosas fueron hechas, dice acá, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El pecado no puede prevalecer con los que fueron limpios por la sangre, por el decreto que purifica. No puede. No puede. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí se manifiesta el 8. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los de su propio oficio vino y los de su propio oficio no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Cuando Él te perdona, te da una autoridad y te conviertes en un juez para poder pisar la cabeza del serpiente. Porque a sus talmidín les dio autoridad. A los que perdonó a través de Yeshua, que les enseñó y recibieron el perdón de los pecados. Sí, todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel verbo, aquel decreto, como decía la Teilá, el Teilín, el Salmo, fue hecho carne. Qué tremendo, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra, aquel decreto se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su esplendor, esplendor como del unigénito del Padre, lleno de favor y verdad. ¿Dónde está eso? En Yohanan 1, 5, 9 y 9, 14. Entonces, qué impresionante, ¿no? El decreto se volvió nefesh, se volvió basar, se volvió carne, tomó un cuerpo, un decreto que toma cuerpo. Ese es el Hamashiach, la revelación del que iba a pisotear la cabeza del serpiente que está en Bereshit. Y en la parashá acá te lo dice y te lo vuelve y te lo repite. Entonces, aquel verbo fue hecho nefesh. Por eso se dio su vida, dio su sangre.
y habitó entre nosotros para rescatarnos. Entonces, cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen, tú no puedes, tú decías malas palabras, en el barrio te conocen como el boca sucia, pero si Él dio un decreto, que es Yeshua, y tú tomaste ese decreto, por sus palabras somos limpios. Por su palabra y su decreto somos limpios. Si usted se acerca a Hashem, como hizo Aarón, y se acercó, porque Aarón no se quería acercar, porque se sentía culpable, pero él aceptó y dijo, me acerco por su gran compasión, para ayudar a otros a acercarse a Él. Necesito acercarme primero yo. Por eso dice, cree en el decreto, tú y tu casa, y serán salvos. Porque yo tengo que tomar el decreto para poder llevarlo a mi casa. Pero si dice, ay no, yo no soy digno. No, yo no. Pero si Él te está perdonando. Le llamaron a Aarón y él había cometido pecado, pero se dio un decreto. Y él sabía, y por eso es que ahí están los códigos de la Torah. Entonces, ese verbo se hizo nefesh y habitó entre nosotros y se reveló el 8. Por eso él dice, y cuando yo resucite y me eleve, le dejaré el Ruach HaKodesh, que tiene que ver con él mismo, pero una proyección del mundo del 1, que se suma con el 7 y se revela el 8. Qué importante, qué hermosa para allá. Le damos toda Rabá a Abacadosh, que nos permitió dar este mensaje, porque si no fuera por él, no hubiéramos revelado esta gran luz. Vamos a dar toda Rabá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet vehayolam natan betujeno, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom Lekulam.